Muy amable, estimado Heyel, porque casi cometo un gran error, ¿no? Porque la idea es que como estamos en online, estoy que registrado siempre. Y en las presenciales también voy a hacer el esfuerzo de grabar las clases para que les quede siempre. Gracias, estimado, por recordarme. ¿Ya? De todas maneras, vamos a empezar recién con el contenido, así que eh, de manera resumen, para los que vayan a ver el video en YouTube, eh, di las indicaciones de la actividad que voy a volver a reiterar eh, aproximadamente en una hora más para poder desarrollar la actividad. Eh, y también para las y los que no asistieron y se justificaron, poder realizar la actividad. Voy a... ya, ahora sí estoy grabando, voy a compartir pantalla. Nunca lo olvides, me olvido. Ya, entonces, retomando de la clase anterior, habíamos quedado en una aproximación a qué es el enfoque cualitativo en la investigación y qué es el enfoque cuantitativo en la investigación. Los enfoques en metodología son el paraguas de una serie de otras decisiones que se deben tomar en la metodología. El enfoque es una decisión metodológica importante, pero no solo es esa, pues se desprenden otras, ¿ya? Para que quede eso claro también. Habíamos dicho que el estudio cualitativo busca conocer los intereses, las creencias de las personas y se fundamenta sobre todo desde el lenguaje, analizando los discursos, las opiniones de las personas, pero centrado en el lenguaje. Y este lenguaje se comprende no solo como letra escrita o oral, sino que también el lenguaje corporal, eh, ¿cierto? Entonces, esa es la cualitativa, el enfoque cualitativo, el que va a la cualidad, a buscar la cualidad en la investigación. El cuantitativo, en cambio, es, tiene que ver más con lo numérico, o que no solamente tiene que ver con lo numérico, pero en preponderancia sí, pretende medir cantidad de conexiones, relacionar variables, valorar, evaluar, generar diagnósticos. Y el que me interesaba que quedara claro también, y que no profundicé de la clase pasada, es el enfoque mixto, eh, que es nada más y nada menos que, a partes iguales, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Ya? Aquí, atención, porque es una de las preguntas de la actividad. Entonces, tenemos el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. ¿Cuándo es un enfoque mixto? Cuando se se utilizan técnicas cuantitativas para la investigación y técnicas cualitativas en la misma proporción. Entonces, por ejemplo, voy a realizar una investigación en el Colegio Numancia de Valparaíso para identificar, no, para conocer el discurso de la comunidad sobre la alimentación saludable. Entonces, para realizar ese estudio, voy a realizar un grupo focal. ¿Ya? Un grupo focal es cualitativo. ¿Ya? Un grupo focal, vamos a profundizar eso en otra sesión, pero a grandes rasgos es una de las técnicas cualitativas del grupo focal. Tiene que ver con juntar a un grupo entre 4 y 10 personas, reunirlas y que vayan conversando, guiándose con una pauta que el investigador previamente diseña y que se le llama instrumento de recolección de la información. Entonces, el entrevistador llega con su pauta, realiza este grupo focal, las personas participan, hablan, se escuchan, y el investigador graba eso, ¿cierto? Graba con un audio para después registrar. Ahí tiene una técnica, y esa es cualitativa, porque como ven, hay conversación, el lenguaje. Y va a ser mixta, porque además ese mismo investigador
va a elegir otra técnica, pero no cualitativa, sino una técnica del enfoque cuantitativo, que es una encuesta. Entonces va a suministrar una encuesta, no al grupo que le hizo el grupo focal, sino que le va a suministrar esa encuesta, por ejemplo, a los estudiantes. Entonces, a los estudiantes, que pueden ser entre 20 y 30 en un aula, les hace llegar la encuesta y ellos la contestan. Entonces, si se fijan, está utilizando técnicas del enfoque cualitativo, que es el grupo focal, y técnica del enfoque cuantitativo, que es la encuesta. ¿Y por qué el investigador decidió hacer eso? Porque, según sus criterios, según sus decisiones, es la mejor forma de poder profundizar el tema, analizarlo, porque quizá solamente se hace el grupo focal, no va a poder luego analizar o caracterizar ciertas líneas que le va a entregar la estadística y le va a entregar según lo que respondieron los estudiantes. Entonces, cuando un enfoque es mixto en la investigación, es porque el investigador, la investigadora lo decide así, tomando en consideración su objetivo, el objetivo general, el objetivo específico de su investigación. ¿Ya? Como les contaba, creo que la clase pasada, como investigadores podemos tomar la decisión metodológica que queramos. Es muy, en ese sentido, como vamos viendo, esto es algo fijo en el cual, listo, uno se adscribe al enfoque cualitativo y la investigación solo es cualitativa, o uno se adscribe al enfoque cuantitativo y la investigación solo es cuantitativa. No, la metodología permite que podamos alternar los enfoques y ocupar las técnicas de ambos enfoques. ¿Ya? Esas decisiones, reitero, el investigador, ustedes, en este caso, las toman mirando su objetivo general de investigación, que es al que vamos a pasar en un momento más para conversar de aquello. Eso, entonces, enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo, enfoque mixto. ¿Ya? Esos son los tres que a mí me gustaría que tuvieran presente de aquí en adelante y siempre porque son los más fundamentales. ¿Ya? Dicho eso, para cerrar lo del enfoque cuanti-quali, es posible que un estudio continúe siendo cualitativo y que yo utilice, pero a menor escala, una técnica cuantitativa. ¿Ya? Entonces, y aquí ya se explicaría todo. Un estudio es mixto cuando utilizo de manera proporcional una técnica cuantitativa y una técnica cualitativa. Sin embargo, un estudio puede seguir siendo solo cualitativo o solo cuantitativo si utilizo una técnica del otro enfoque, pero en menos proporción. ¿Y a qué me refiero con menos proporción? Por ejemplo, que si realizo mi investigación es enfoque cuantitativo, suministro encuestas a 300 estudiantes, sin embargo me interesa realizar una entrevista en profundidad, una entrevista a 5 manipuladoras de alimentos del colegio. Si se fijan, voy a hacer solo 5 entrevistas que son cualitativas, en proporción a la técnica cuantitativa que voy a ocupar, que es una encuesta a 300 estudiantes. Entonces, el estudio seguiría siendo cuantitativo. ¿Ya? Entonces se define que un enfoque es mixto cuando las técnicas de los enfoques son proporcionales. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, genial. Cualquier consulta me la hace. Y esto es muy importante porque para su trabajo de síntesis, para el otro ramo de investigación, tener esto desde ya claro les va a permitir que después no tengan confusiones o no se enreden. ¿Ya?
o que se limiten y que digan, no, yo solamente voy a hacer algo cuanti, solo algo quali. Es posible mezclar los enfoques, pero ¿cierto? Siguiendo ciertos criterios, mirando el objetivo y proporcionando las técnicas. Eso, vamos a avanzar entonces. Yo creo que con esto dicho, tienen una parte muy importante ya de la actividad avanzada. Ya. Les hablaba entonces de instrumentos. ¿A qué me refiero con los instrumentos? Son la materialidad en la cual se transforma o encarna la técnica. Cada enfoque, enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo, tiene técnicas distintas de recolección de la información. El cuantitativo, como les contaba, preferentemente es encuestas y cuestionarios. Cuantitativo, esas son sus técnicas, por lo tanto sus instrumentos. En cualitativa hay más técnicas, el grupo focal, la entrevista en profundidad, la observación participante, el estudio de caso, en fin. Cada enfoque, quali y quanti, tiene técnicas, sus técnicas, ¿ya? Y se transforma en mixto cuando proporcionamos en igual cantidad ambas técnicas. Cuando vamos estableciendo nuestra metodología, lo que se dice es que tomamos decisiones metodológicas. Y la primera decisión metodológica es a qué enfoque vamos a escribir. Para luego ir a identificar la técnica que nos conviene más según el grupo donde vamos a realizar la investigación, evaluar cuál va a ser nuestra muestra, ¿ya? Nuestra muestra de estudio, porque cuando uno realiza un estudio, no es posible hacérsela a todos, a toda la comunidad, por ejemplo, educativa de un lugar. Entonces, lo que se hace es, se toma una muestra, se define una muestra según criterios. Y esto es importante que lo tengan presente, sobre todo para el trabajo de síntesis, para que no se asusten y desde ya se vayan dando cuenta que es muy plausible que puedan sacar todo en el tiempo, porque tiene que ser acotado. ¿Ya? Uno de los requerimientos de la investigación es que sea situada, que sea acotada. Entonces, si yo les digo que la muestra que tendrían que utilizar para su investigación no es numerosa, eso por lo mismo les va a facilitar mucho más avanzar el tiempo, ¿cierto?, de su investigación. Aquí yo reitero que los enfoques pueden ser mixtos, ¿cierto? Y todo va a depender siempre del objetivo general con el cual partimos nuestra investigación. Técnicas cuantitativas. Preferiblemente, como les decía, es la encuesta y el cuestionario, que son similares, pero hay autores que lo definen de manera distinta, porque dicen que la encuesta es más respuesta cerrada, como alternativa, selección múltiple, escala de Likert, numeración, y el cuestionario puede incluir preguntas cerradas y preguntas abiertas. Pero preferentemente en Quanti son encuestas, ¿cierto? Cuestionarios, los instrumentos, los métodos para recolectar información. Y las encuestas se pueden hacer por teléfono, como la CADEM, todas esas encuestas más políticas, casi todas se hacen por teléfono, por correo electrónico, y afortunadamente tenemos el formulario Google actualmente, que es de uso gratuito, y lo bueno del formulario Google, que entrega inmediatamente la sistematización, los resultados. Por lo mismo, tenemos que servirnos de las ventajas que nos proporcionan las tecnologías, las aplicaciones, y hay además otras aplicaciones para realizar encuestas. Entonces, como ven, todo lo que tiene que ver con metodología está a la mano, es solamente saber buscarlo bien,
según los criterios que nosotros queramos avanzar en nuestra investigación. Y por último, en cuantitativa, luego que tenemos que diseñar la encuesta, o sea, para diseñar la encuesta necesitamos operacionalizar las variables, que es, en palabras simples, otorgarle un valor numérico a una categoría conceptual. ¿Ya? Entonces, si el estudio es sobre alimentación sana, buen vivir, esas serían las categorías que nosotros deberíamos trasladar desde lo conceptual, que va a estar en el marco teórico, hacia nuestro instrumento. Entonces deberían haber preguntas que aborden la alimentación sana, que aborden el paradigma del buen vivir, otorgándole una numeración, un valor, para luego la sistematización, poder contar, ¿cierto?, con estas variables medidas o medibles. No es muy informal hacerlo por formulario, porque a veces no es exacto y puede fallar. Marianela, me respondo. Siguiente pregunta. No, todo va a depender, siempre todo va a depender de la manera en que usted, cuando tenga que redactar su investigación, la metodología, el análisis, lo plantee, ¿ya? Siempre va a depender de eso, y quiero que quede claro. Uno puede hacer en investigación lo que más le acomode, lo que más le parezca, utilizando los medios que tiene, siempre y cuando lo aprenda y lo sepa justificar en la redacción de su investigación. Entonces, no es informal. Actualmente yo he participado en estudios que ocupan el formulario. Yo he hecho también formularios para estudios y la verdad que resulta bastante bien por este asunto de que queda inmediatamente sistematizado. Lo que por lo mismo tiene un criterio científico y no existe como una desproporción, porque está todo, ¿cómo se llama?, medido por los algoritmos que tiene este formulario. Lo que sí, el reparo que yo le haría al formulario es en el caso en que queramos realizar una pregunta cuantitativa que el formulario no permite, porque el formulario de Google permite selección múltiples, selección de una sola pregunta, evaluación, que es como que va del 1 al 7 y uno le pone como el puntito en el cual corresponde. Entonces esas, ¿cómo se llama?, formas son un poco limitantes, para una investigación que quizá quiera ocupar otros métodos de medición. No sé si me entiende, Mariana. Pero en el caso cuando una investigación es mucho más simple, de pregrado o inicial, no tendría que tener problema. Y en cuanto a criterio científico, lo importante es cómo se justifica en la metodología por qué usted va a utilizar ese formulario. Se puede hacer mientras todo esté bien justificado y responda al método científico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si Marianela quisiera hacer su investigación con formulario, ocupando el instrumento del formulario Google, yo le diría, perfecto, no hay problema, pero en la metodología usted va a tener que decir que va a ocupar el formulario Google, que el formulario Google está regido por cierto algoritmo estadístico que da la verificabilidad, la validez, la confiabilidad de que el estudio realmente está bien hecho. Así que, como les digo, todo es posible de hacer, siempre y cuando sepamos, aprendamos a justificarlo, es posible, ¿ya? Que para eso es este ramo, para aprender a justificar las decisiones metodológicas y darle validez a nuestra investigación. Eso, para cerrar el tema del formulario, también hay otras aplicaciones para encuestas que vamos a revisar cuando lleguemos a una de las sesiones, que es específicamente para confeccionar el instrumento de recolección de información que a ustedes les vaya a servir para su síntesis profesional o para el trabajo de investigación de la actividad física. ¿Ya? Eso es una sesión aparte, solamente quería como que vayamos aproximándonos a las temas.
Y las técnicas cualitativas, algunas de ellas, porque hay más, las más famosas, podríamos decir, son el focus group o grupo focal, que consiste, como les contaba, en un grupo acotado entre 3 a 10 personas, no más, que corresponden a una muestra que uno determina con anterioridad y son representativas de lo que queremos estudiar. O sea, no elegimos 10 personas cualquiera, ¿no? Elegimos 10 personas que tengan relación con nuestro problema de investigación, que tengan relación con nuestra temática. También cuando uno redacta la metodología, dice, voy a utilizar la técnica grupo focal. ¿Y por qué voy a ocupar esa técnica grupo focal? Y ahí hay que justificar, ¿cierto? Por tal motivo, y el criterio para seleccionar personas es este. Entonces, todo se va detallando según la técnica. También así en observación de campo, que la observación de campo se puede realizar yendo no sé, yo siempre lo sitúo en el colegio, pero puede ser en otro espacio. O sea, yendo al aula, a la escuela, ¿cierto? Con una pauta de observación. O sea, uno no llega, se sienta y empieza a observar al docente o al desarrollo de la clase de la nada. Uno tiene que construir previamente el instrumento que le corresponde a la observación de campo, que es una pauta previa en la cual ya están insertas las variables, las categorías que nosotros hemos establecido en nuestro planteamiento del problema, en nuestros objetivos, en nuestro marco teórico. ¿Ya? Ahí también se requiere realizar un instrumento. Los instrumentos para todas estas técnicas siempre son preguntas. Y lo importante es aprender a formular preguntas. Preguntas que no sean tendenciosas, que no vayan a influir a la persona que vaya a responderla, se mantenga cierta distancia, cierta objetividad, para que la respuesta que se vaya a entregar esté influida por el investigador, por el instrumento. El grupo focal necesita una pauta de preguntas. Observación de campo necesita eh, una pauta de observación. La entrevista en profundidad también necesita una pauta, sí, una pauta de preguntas, en este caso. Y el caso de estudio también. Y por lo mismo, reitero, las preguntas, como investigadoras, como investigadores, son fundamentales. ¿Ya? Saber formular preguntas, que la pregunta realmente vaya a buscar eso que queremos encontrar para generar ese conocimiento para nuestra investigación. También aprender a ser flexibles. Si es una pregunta, no nos funciona cuando estamos aplicando porque la persona empieza a contestar otra cosa o se va para otro lado, no importa, se descarta la pregunta y se ocupa la subsiguiente. Por eso es importante aprender a diseñar los instrumentos, porque los instrumentos tienen preguntas que pueden ser, ¿cierto?, desechadas si es que no se están respondiendo, y uno debería contar con otra pregunta que vaya en la misma línea que pueda abarcar eso que queremos saber. Otra forma de validar nuestros instrumentos en cualitativa es realizar un ensayo. Entonces, para un grupo focal, por ejemplo, ocupamos nuestra pauta de preguntas, realizamos un grupo focal, quizá no de 10 personas, hacemos uno de 4 solamente, y ahí comprobamos qué preguntas funcionan mejor, cuáles no, para que cuando sea el momento oficial de realizar el grupo focal, nosotros ya hayamos medido qué pregunta nos fue mejor, cuál supieron contestar de manera más asertiva, cuál generó más interés. Entonces, ahí hay procesos que uno tendría que ir llevando a cabo para poder validar, para poder llegar al resultado. Como les digo, esto solamente es un acercamiento para que vayamos entendiendo más o menos qué es lo cuanti, qué es lo cual y cuáles son sus herramientas, sus instrumentos. Pero hay una sesión especial que va a ser pronto,
probablemente después de la próxima semana, que vamos a plantear nuestra problemática de investigación, nuestro objetivo. Probablemente después de eso comencemos de lleno en el instrumento, porque es fundamental para el trabajo de campo que ustedes vayan a realizar. Después volveremos quizá al marco teórico, que es que hay más tiempo para resolverlo, pero lo que me interesa es que este ramo sea bien práctico. Entonces, no envolarles tanto la perdiz con teoría o cosas que no les van a servir tanto en la investigación, sino que llevarlo al tiro al plano práctico. Entonces, aprendemos a diseñar un instrumento, aprendemos a redactar los objetivos, así. ¿Ya? Eso con las técnicas y métodos del lo cuanti y lo cualitativo. Si hay alguna consulta, háganla nomás. Ya, continúo. Esta tablita la saqué de Investigación Educativa, que es uno de los libros, ¿cierto?, que tienen que leer para la próxima semana, no el libro completo, sino que solamente la cantidad de páginas que yo les di, que les voy a enviar hoy día nuevamente para recordarles. Termina esta clase, se baja el video, la grabación, lo subo a YouTube y todas las semanas yo les envío un correo resumen en el cual digo lo que hicimos en la clase, los links que se requieren, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer la próxima. Entonces, después de finalizada la jornada de hoy, yo les envío todo, recordándoles las páginas para leer para la semana que vienen para el quiz. ¿Ya? Así que nada se nos va a pasar, o eso vamos a intentar. Bueno, entonces les decía que este cuadro lo saqué de uno de los libros que tenemos que leer para la próxima semana, que es investigación educativa, y tener presentes limitaciones para la investigación educativa es fundamental desde ya. Hay otras, ¿no? Pero creo que estas son las más cercanas, las más básicas. Condicionamiento de la investigación educativa. Tener siempre presente las consideraciones legales y éticas. Si nuestra muestra, nuestro grupo de estudio son niños, hay que tener presente que se debe tener un asentimiento informado, un consentimiento informado, que se le solicita tanto al niño como al apoderado, como al tutor. ¿Ya? En el caso que sean niños, ¿no? Que el investigador, por ejemplo, tenga habilitado esta página, o sea, este documento que se da, que dice que uno está habilitado para trabajar con niños. Entonces, tener todo eso presente, sobre todo cuando es con infancia. Cuando es con adultos, se requiere un consentimiento informado, que es mucho más simple, en el cual se le informa a nuestro participante de la investigación que se va a conservar, se va a resguardar su anonimato, y que lo que la persona vaya a decir se va a utilizar solamente para los fines de investigación. Entonces, para tener esas consideraciones siempre presentes. Las dificultades metodológicas tienen relación con que la educación es un fenómeno amplio, mutante y complejo, por lo que nuestras metodologías pueden ir mutando, transformándose, siempre dependiendo del contexto educativo. ¿Ya? A eso se refiere con las dificultades metodológicas que se nos pueden venir a cabo. Por eso, uno nunca tiene que estar cerrado, sino que tiene que estar abierto a que su metodología pueda cambiar en relación al contexto. No va a cambiar porque sí, porque se antoja, sino que va a cambiar porque quizá no es la mejor técnica para desarrollar con los estudiantes la que elegí. Y ahí uno la modificará. Otra de las dificultades metodológicas que presenta la investigación educativa es que muchas veces no es ni cuanti, ni cualitativo, ni mixto lo que yo voy a realizar, sino que es lo que yo voy a realizar una propuesta. Entonces muchos estudiantes me dicen, ya, pero profe, yo quiero realizar una propuesta. Perfecto, querido estudiante. Pero para usted llegar a esa propuesta, va a tener que realizar una pesquisa, va a tener que realizar un trabajo a campo.
porque si no, ¿cómo se va a generar esa propuesta pedagógica? ¿Ya? Entonces ahí entra nuevamente el enfoque quanti o quali en cuanto nos ayuda a diagnosticar, porque para crear una propuesta uno ocupa bibliografía preexistente, pero también sería necesario realizar un diagnóstico previo o algunas luces que nos den prioridad para ocupar en nuestra investigación. Entonces, hay investigaciones que son más prácticas, por decirlo. Disculpen que tengo abierto el WhatsApp y se me había olvidado, así que voy a cerrarlo de inmediato para que no interrumpa esto. Disculpen. Ahora sí. Entonces, eso en cuanto a las dificultades metodológicas. Hay otras y las vamos a también revisar. Complejidad de los problemas de investigación. Tiene que ver con, yo creo que sobre todo nuevamente con lo contextual, las situaciones de vulnerabilidad, trabajar con personas en situación de discapacidad intelectual, eh, trabajar con personas que quizá trabajamos con ellas, no sé, yo estoy en un colegio y voy a hacer una investigación en el mismo colegio y voy a tener que terminar entrevistando a mis colegas. Ahí también hay un problema, que no quiere decir que no vamos a poder realizar la investigación, pero hay un problema en cuanto a objetividad, a cómo poder generar esa distancia que se requiere para poder obtener los resultados. ¿Ya? Entonces, esos son como algunos de las complejidades. Yo creo que ustedes pueden y han observado otras, ¿no? Marianela nos pregunta, ¿los instrumentos de investigación debemos crearlos sí o sí nosotros o podemos sacarlos de otra investigación? Ustedes sí o sí. Ustedes sí o sí. Imagínense que llegáramos con un instrumento de una investigación que hizo fulano. Y fulano tenía otro objetivo en su investigación. Y quizá hay algunas cosas que nos sirven, pero entonces las preguntas no están hechas pensando en nuestro sujeto de estudio. Entonces, ahí la respuesta es categórica. El instrumento lo realizamos nosotros, conscientes del contexto de la persona que vamos a entrevistar, y no se ocupa un instrumento hecho anteriormente. Ahí no hay validez. Gracias por su pregunta, Marianela. Sirve mucho para poder atender esas aristas que a veces uno no alcanza en la exposición de la clase a abordar. Así que muy bien. Va ahí bien aguda preguntando esas cosas. Pero ahí la pregunta, en este caso, es categórica. No, los instrumentos los realiza uno. No los podemos sacar de la investigación. Eso en cuanto a la complejidad de los problemas de investigación, las dificultades metodológicas, las consideraciones éticas. Ahora, en cuanto a instituciones públicas y cambiantes, ¿qué se refiere a eso? Tiene que ver mucho con lo político, igual, ¿no? Por ejemplo, no sé, el gobierno de Piñera tenía Elige Vivir Sano. Después llegó el gobierno de Bachelet, sacó Elige Vivir Sano. Después llegó otro gobierno. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que la educación, al estar regida, mandatada por una institucionalidad, siempre está dependiendo del gobierno de turno, lo que no debería ser, porque las políticas educativas deberían ser transversales, deberían ser políticas de Estado, no políticas dependiendo del enfoque del gobierno. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere un poco con las complejidades que puede encontrar uno en cuanto quizá la malla curricular nos está diciendo que hagamos algo que nosotros identificamos que no nos sirve. Entonces, en ese caso, convendría realizar un estudio, ¿no? Ahí entra la investigación desde una perspectiva crítica, porque en la malla curricular de educación física todavía está, no sé, que a los estudiantes le hagan hacer, no sé si eso pasa ahora, yo creo que ya no, ¿cómo se llama? Vueltas de carnero. No sé, a mí me cargaba la vuelta de carnero cuando tenía que estar en educación física. Porque yo más chico era gordito, no sé, como que no me gustaba. Y entonces, si no la hacía, un 2 o se reían de mí. ¿No? Y así, no solo yo, un montón de otros que fueron bulliados
Cosa que uno puede ir discutiendo y que la investigación sirve para poder actualizar esas prácticas educativas. Y en fin, ¿no? Pero que tiene que ver con cómo desde la institucionalidad hay algunas cosas que nos limitan porque existe todo este como cambio constante de gobierno y no políticas de Estado educativas que, por ejemplo, inserten un programa de buen vivir de aquí para adelante siempre y no que vaya a depender del gobierno turno y que después lo echa abajo y quite el financiamiento, todos esos asuntos, ¿no? Bueno, eso en cuanto a las limitaciones. Ya, y aquí empezamos un poco a adelantarnos a la próxima semana. Esto es lo que vamos a trabajar la próxima semana de manera más práctica. Ahora es solamente poder ir comprendiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos en la clase de ayer y hoy? Nos aproximamos a la investigación conociendo los enfoques cuanto y cualitativos, que además puede haber uno tercero que es mixto, que calibra las técnicas de ambos para que sea mixto. Vamos conociendo que hay algunas limitaciones que pueden surgirnos durante nuestro proceso de investigación, que la metodología nunca son escritas en piedra, sino que se van transformando, adecuando a nuestro contexto. ¿Ya? Ese era como el primer acercamiento. Ahora comenzamos, por decirlo así, desde el punto inicial de la investigación. ¿Ya? Dejamos atrás lo que hemos aprendido, porque después lo vamos a retomar, pero ahora es como que hacemos un borrón y cuenta nueva y empezamos desde el punto cero, la zona cero de la investigación, que es preguntarnos, ¿cuál será el problema? ¿De qué vamos a investigar? ¿Ya? Entonces, desde ya, ustedes comienzan personalmente, no sé si las síntesis profesionales después tienen que hacerlas en grupo, no recuerdo, en educación física, por ejemplo, en diferencial la están haciendo en grupo. Entonces, ¿cuáles van a ser las temáticas que van a abordarlas? Desde ya, comenzar a pensarlas, van a tener la próxima semana, van a tener tiempo, pero la idea es que vayan desde ya, ¿no? Comenzando a reflexionar y siempre pensando en algo que realmente les guste investigarlo, que no vaya a ser porque se los dice el profesor o porque es para que ustedes queden bien. Es algo, para investigar uno tiene que hacerlo sobre algo que realmente le interese. ¿Ya? Entonces, desde ya se inicia ese punto. Me imagino que el otro ramo también le haya dicho al profesor lo mismo. Empieza ese proceso reflexivo o de juntarse con los compañeros, como me dice Marianela, puede ser en grupo o individual. Discutir que quizá este es el tema, la temática mejor, discutir que lo vamos a hacer en el mismo lugar que hicimos la práctica profesional o en la universidad. Bueno, ahora se inicia ese proceso, ¿no? Ahora comienza ese proceso. Y para eso yo les voy como eh, hablando, guiando, haciendo distinciones. Los elementos. Entonces, y les presento un ejemplo. La diferencia entre tema y problema. ¿Ya? ¿Qué es el tema y de qué se y cómo se diferencia del problema? El tema, por ejemplo, si mi investigación va a ser la formación inicial docente de profesores de educación general básica, ese correspondería a lo que trata el estudio. ¿Ya? Eso trata el estudio, en eso consiste el estudio, es el tema. Pero no es lo mismo tema que el problema de investigación. El problema de investigación va a atender a una necesidad, ¿cierto?, que necesita ser abordada o resuelta en el contexto en el cual nosotros nos vemos inmersos para investigar. ¿Ya? Por eso,
y esto grábenselo en sus cabecitas, los problemas de investigación y la investigación en sí es situada, ¿ya? Es situada, es acotada, está definida en un contexto. Uno no puede decir que va a realizar, por ejemplo, un estudio de la... O sea, se puede, pero no ustedes como estudiantes de pregrado, porque disponen de un tiempo determinado, con recursos limitados en cuanto a poder desarrollar la investigación. Entonces, no pueden llegar con una investigación que sea así como panorama de los establecimientos educacionales públicos de la región de Valparaíso respecto a la actividad física extraescolar. O sea, ¿cuándo van a tener el tiempo para realizar un estudio a nivel regional? Eso no es acotado. Entonces ahí inmediatamente nos estamos yendo, comillas, en volar. Ahí, pum, yo les tendría que bajar y decir, no, no es posible, a nivel regional no van a alcanzar a ir a todos los colegios, no van a alcanzar a ir a todas las escuelas, entrevistar a todas las personas, no. El estudio, y no solo de pregrado, sino también de posgrado, es acotado en un contexto, en un lugar determinado. ¿Ya? Hay otras investigaciones que son mucho más grandes y que abarcan el territorio regional, a veces nacional, pero es porque trabajan para eso. Son estos institutos, fundaciones de estudios que existen, pero a nivel proporcional nosotros como personas naturales, individuales, tienen que ser siempre acotados, ¿no? Que logremos dar solución, como dice aquí, al problema, a la necesidad que se requiere. Y en educación hay necesidades, emergencias de sobra, por todos lados, ¿no? Entonces, de que hay problemas de investigación eh, por abarcar, hay muchos. Entonces el problema de investigación, que es central tenerlo presente desde ya, porque con el problema de investigación vamos a ser capaces de redactar nuestros objetivos, el objetivo general y el objetivo específico de nuestra investigación. Además, el problema de investigación, al tenerlo claro, nos va a permitir redactar el planteamiento del problema, que es un capítulo tutelar, principal, de la redacción en la investigación. Es el primer capítulo y está el más importante porque es cuando uno entra a la investigación y, por ejemplo, yo como profesor o como juicio experto, digo, ah, ya, de esto trata la investigación. Ah, ya, aquí está el objetivo, listo. Ah, este es el problema. Ok. Entonces, después va a venir el marco teórico y después va a venir el marco metodológico y, claro, los resultados. Pero el planteamiento es tan fundamental, que si está mal escrito, que si está, ¿cómo se llama?, sin sus objetivos, no hay investigación. Es central. Entonces, casi siempre la estructura es una introducción, que la introducción no es igual que el planteamiento del problema, por favor, que eso quede claro desde ya. La introducción en el texto, en el documento de nuestra investigación, da cuenta de toda la investigación, completa, entera. Resume, ¿cierto? Como esto abstract que vamos a leer para la actividad, resume en qué consistió nuestro problema, cuáles fueron la teoría que utilizamos, los resultados que obtuvimos y las conclusiones. Esa es la introducción, y no es lo mismo que el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es ya en sí la puerta de entrada de nuestra investigación, donde están los objetivos generales y específicos. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí el ejemplo era, y los problemas siempre se formulan por medio de pregunta, una pregunta guía, se le llama en investigación preguntas guías de investigación, y los objetivos, ¿cierto? Objetivo general, objetivo específico, y además el supuesto hipotético o la hipótesis. También vamos a profundizar más adelante.
Entonces, respecto de si mi tema es formación inicial docente de profesor en educación general, mi problema sería formulado en pregunta: ¿qué cantidad y tipos de cursos reciben los profesores de educación general básica relacionados con la enseñanza y aprendizaje del lenguaje? ¿Ya? Ahí ¿cierto? El estudio quizá sería cuantitativo, porque me está hablando de cantidad de tipos. Y el problema que yo infiero es que esta persona que va a realizar esa investigación requiere saber cuál es la relación existente, ¿cierto?, entre la formación inicial y lo que los profesores desarrollan en su clase de enseñanza y aprendizaje del lenguaje. Esto mismo lo vamos a observar en los abstracts que vamos a leer para la actividad y van a identificar cómo es una problemática. También vamos a partir la próxima semana revisando entre todas y todos un planteamiento del problema para identificar cuál es su estructura, a ver, aquí está el problema, ahí vamos a ir haciendo ese trabajo práctico, didáctico, en clase para poder aprender bien cómo realizar el planteamiento del problema, ¿ya? Siempre es está bueno hacer ese ejercicio, mirar lo que ya está hecho para poder guiarnos. Además yo le voy a presentar la estructura bien detallada y eso. Y el propósito del estudio finalmente es el objetivo general en el cual decanta el problema de investigación, pero finalmente está dialogando. Lo que tendría que quedar claro acá, que no es lo mismo tema y problema, y no es lo mismo en el documento de la investigación, introducción, que el planteamiento del problema, ¿ya? El problema está en el planteamiento del problema inserto, ¿cierto? Que es parte de lo que se escribe. Cualquier consulta me la hace nomás. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para seguir profundizando en el problema de investigación. No. ¿En serio a esta hora? Chiquillos, son las 10:30. Sí, profesor, las 10:30. Wow. Yo estaba así con mi cabeza que todavía ni siquiera eran las 10. A las 10 tendríamos que haber partido haciendo la investigación, la actividad. Bueno, no hay problema. Entonces, como yo me pasé con la clase, vamos a dejar que pueden enviar la actividad hasta las 12 de la noche de hoy. ¿Está bien? Bueno, Sí, profe. Ya. Igual yo les voy a dar la indicación. Así que no se preocupen. Y para la compañera que tenía que tomar su micro, adelante nomás porque va a poder entregar su actividad hasta las 12 de la noche. Entonces voy a tratar de cerrar desde el problema de investigación y la próxima semana vamos a retomarlo completamente porque vamos a comenzar a redactar el planteamiento del problema. O sea que ustedes después cuando lleguen a síntesis, cuando lleguen a los otros ramos, ya tengan avanzado. Esto va a ser lo mejor, ¿ya? Que este ramo va a dialogar con los otros ramos y yo no les voy a pedir una investigación independiente, otra investigación aparte de síntesis, otra investigación aparte de la del profe, sino que ustedes traten de brillar el tema que van a ocupar y el problema que van a ocupar para su investigación sea para este ramo y para los otros. Eso es cosa que vayamos trabajándolo y ocupen el tiempo para eso, ¿no? No hagan otras cosas distintas, traten de juntarse desde ya e ir definiendo esto, ¿ya? Es muy importante lo que les digo para poder avanzar y lograr su objetivo a tiempo. Y esta definición que es de Cerda, y me comí un número del año, creo que es 1999, dice que el problema de investigación se define como un hecho no resuelto que debe encontrar una respuesta teórica o práctica, científica o vulgar, social o individual, lo cual posibilitará resolver parcial o totalmente el problema. ¿Ya? Así se define y así vamos a entender. Emilio me dice, profe, ¿la actividad no se puede realizar en la otra clase? No, prefiero que no, porque la próxima clase tenemos un test, un quiz. ¿Ok, Emilio? Y después se nos van a juntar las cosas. ¿Ya? Y la actividad es breve, de verdad. profe, Dígame.
Es que, disculpe, es que igual yo hoy día igual tengo muchas cosas que hacer y o sea, me complica un poco porque aparte que igual viajo para mi ciudad, entonces llego a las 12 recién allá a mi ciudad. Ya. Sí, Entonces como que acordemos. hay compañeros que tienen que viajar hoy día. Bueno, bueno, entonces acordemos. Miren, yo nunca soy cerrado y así como impositivo. Acordémonos. ¿Les parece entonces el lunes? ¿Hasta el lunes? No tengo Profesor, problema, profe. Sí, profe. y para el fin de igual puede ser. Sí, profe, mucho mejor el lunes. Cuando usted quiera, pueden enviármela al fin de hoy día, pero tenemos como deadline hasta el lunes. ¿Ya? Ok. Ya. Súper. ¿Hasta Profe, qué hora disculpe. el lunes, profe? ¿A qué hora? Hasta las 10 de la mañana. No hasta las 12 de la noche, porque eso es un eufemismo. Yo no reviso cosas a las 12 de la noche. Prefiero revisarlas desde ya en la mañana. Entonces, el lunes hasta las 10 de la mañana, por favor. ¿Ya? Y así las van a hacer en un rato. ¿Mm? Eso. Así vamos a entender el problema. Entonces, quedamos acordando que la actividad la entregamos el lunes, o sea, hasta el lunes, la pueden entregar antes si quieren, pero hasta el lunes a las 10 de la mañana. ¿Ya? No hay problema. Profe, la actividad está en aula, ¿cierto? ¿Ah? La actividad está en aula. ¿Está en ¿En la, aula? en la página de la aula? Sí. No, no, todavía no es, o sea, ya comencé a ocupar la plataforma y le subí lo de la primera clase, pero siento que no es amigable la plataforma, entonces prefiero enviarle todo hasta el momento o por correo, o lo que voy a comenzar a utilizar es Classroom, ¿ya? Pero en Ah, este ok. caso la actividad queda guardada inmediatamente en el formulario, porque es por formulario Google. Ya, ok, ya. Gracias. Gracias a usted. Bueno, esa es la definición del problema. Y vamos a quedar hasta aquí para no ocuparles más su tiempo. Problema de investigación. La problematización, por tanto, comienza cuando se pone en duda alguna creencia comúnmente aceptada. Cuando una solución conocida ya no produce los resultados esperados. Y cuando no comprendemos un hecho y percibimos que es necesaria una explicación. Esos son algunos, hay más, ¿no? Pero es por ahí donde va el método científico cuando se plantea sus problemáticas de investigación, sobre todo en educación educativa. ¿Ya? Una creencia que era comúnmente aceptada ya no existe. Entonces, por aquí se empiezan ustedes deberían empezar a reflexionar cuál es la problemática que les va a servir para su investigación. Otro es, plantear el problema significa afinar y estructurar más formalmente las ideas a investigar. Y por eso entra el texto, la redacción. En la redacción, el planteamiento del problema es donde decantamos, aterrizamos nuestra problemática. Y también está el conceptuar de manera concreta y explícita, ¿cierto?, lo que van a ser nuestras categorías de estudio. Voy a dejarlo hasta aquí. La próxima semana vamos a comenzar esto, vamos a retomarlo desde esta diapositiva. No me gusta que quede nada al voleo, al aire, así que vamos a retomarlo para que ustedes puedan comenzar a redactar sus objetivos, redactar su planteamiento y eso. Yo, de todas maneras, les voy a enviar PPT, queda la grabación en un correo. No sé, ¿salí? Entonces, les voy a copiar de inmediato en el chat y les voy a copiar también en el WhatsApp el link del formulario con la actividad. Ya la próxima semana empezamos presencial. Sí, Marianela, efectivamente. Esta semana no pude presencial porque tuve contacto estrecho y ya estoy libre y se desbloquea mi pase de movilidad. Creo que
mañana o hoy día. Entonces, comenzamos en presencial. Aquí está, les envía al correo, o sea, al chat el link para realizar la actividad. Como les contaba, van a encontrar 3 abstracts, 3 resúmenes, investigaciones. He buscado investigaciones que sean afines a su área de estudio, que es educación física, y ustedes tendrán que identificar si es enfoque quanti, si es enfoque quali o es enfoque mixto, y solo en uno de los resúmenes y abstracts, ustedes deberán decir por qué ese enfoque es quanti, quali o mixto. En eso consiste la actividad. Estos son los tres abstracts, ¿ya? Si se ven mal o poco en el formulario, yo me cercioré que se vieran, pero a veces en sus computadores se pueden ver de una manera distinta. Vuelven al PPT y aquí también están, ¿cierto?, los resúmenes que van a aparecer en el formulario. Como me preguntaba Marianela, la próxima semana la modalidad es presencial. Vamos a comenzar con el test, con el quiz de las lecturas que señalé ayer y que voy a enviar ahora nuevamente en un correo para que lo tengan presente. Y comenzamos de lleno ya con la elección de su problemática, la redacción del planteamiento, retomando donde quedamos, que eran estas diapositivas. Eso. Por mi parte, yo estoy listo y conforme con lo que hemos avanzado. Hemos avanzado hartas cosas en poco tiempo, igual está bien para poder dedicarnos a lo práctico, hacer. Eso, cualquier consulta está disponible para que me la haga ahora. Así lo deseo. Sí, ahora, profe, yo lo que pasa es que no alcancé a conectarme cuando explicó la actividad. Por lo que entendí, hay que ver ese formulario y responderlo solamente, en base a los Exacto. A 3 ver. documentos que nos dejó. Exacto. Lo voy a, antes de irme, para que quede claro, voy a compartir pantalla y voy a presentar el... ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, profe. Están ahí, al formulario y sale la indicación. A continuación encontrarán 3 resúmenes de distintas investigaciones que deberán leer atenta y comprensivamente para responder 3 preguntas de alternativas y una de desarrollo, basándose en sus conocimientos previos y en el contenido revisado en la clase 1 del ramo Investigación Educativa. Ustedes bajan y van a encontrar el primer abstract. Lo leen y después responden. Uy, está marcado, pero no sé si es allá, pero da lo mismo. Según la lectura del resumen, la investigación que usted acaba de leer es quanti, quali o mixta. Listo, ponen. Luego, leen el otro resumen. La investigación que usted acaba de leer, diagnóstico del conocimiento conceptual de educación física, es quanti, quali o mixta. Listo. Y en el tercer resumen, ya en el tercer abstract resumen, que es el que aparece ahora, la pregunta es la misma, cuál es el enfoque, pero la cuarta usted tiene que desarrollar desde sus palabras. Y yo les digo, en breve explique con sus propias palabras y según lo revisado en clase, por qué el enfoque metodológico de la investigación, la situación actual de la educación física según su profesorado, pertenece al enfoque señalado por usted. No sé, si usted señala que es cuantitativo, usted pone aquí, es cuantitativo porque el estudio dice que va a ser encuesta y estadística de la... es cualitativo porque el estudio dice que va a entrevistar a personas, entonces va a conocer sus discursos. Es mixto porque va a ocupar ambas técnicas. ¿Ya? ¿Entienden? Eso es, nada más. ¿Sí? Gracias, profe, muchas gracias. Eso es, nada más. Y esto lleva una nota sumativa que después va a promediarse al final. Y aquí en este segundo resumen yo tuve que tarjar, ¿cierto? Ahí hay como una cosa azul porque aparecía cuál era el enfoque, entonces, para que ustedes lo infieran. Pero ya leyendo lo otro, ustedes deberían no tener complicaciones para responder.
Eso, queridas y queridos estudiantes, al menos yo me despido. Ha sido un agrado estos 2 días con ustedes. Creo que en presencial va a ser todavía más un agrado, porque voy a poder conocer vuestros rostros, ustedes el mío, y poder servirles y ayudarles como corresponde. Eso. Cualquier otra consulta me la hacen en estos minutitos, si no, cerramos. ¿Estamos listos? Por mi parte no, profe. Los quiz van a ser así siempre, onda como preguntas alternativas de desarrollo y cosas así. Sí, pero esta actividad no es lo mismo que el quiz que van a tener la próxima semana, porque el quiz que van a tener la próxima semana es de los textos que yo hablé en la clase de ayer, ¿recuerdan? Pero sí, en suma va a ser cosas así muy chiquititas, muy simples, precisas, no para que ustedes hacerle trampa y que ustedes se vayan a enredar, sino que así como alguna alternativa y alguna pregunta de desarrollo, nada más. Eso, Marianela. Estos quiz cuentan como notas parciales. No, ¿Y cuáles serían sumativas. las integrales? Son notas sumativas. ¿Ya? Las parciales van a tener que ver con la entrega de su planteamiento del problema, con la entrega de su objetivo general específico, con la entrega de su marco teórico, con la entrega de su marco metodológico. Ahí están las notas más grandes. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Eso, ¿ya? Por mi parte me despido, espero que estén muy bien y queden atentos porque les voy a enviar el correo con el resumen de lo realizado esta semana y lo que vendrá la próxima. Eso, cualquier cosa por WhatsApp también acepto. Chao, profe. Chao, Hugo. Que estés muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, Marianela.